¿Sabías que Miguel de Cervantes, además de escritor, fue soldado, recaudador de impuestos, comisario de abastos, administrador de fincas? ¿Sabías que fue cautivo durante 5 años en Argel, una tierra del Mediterráneo poblada en su mayoría por piratas, de donde intentó fugarse 4 veces sin éxito, hasta que su familia pudo reunir el dinero de su rescate y regresó a Madrid? Eso y mucho más podrás averiguar en la serie de podcast del Museo Iconográfico del Quijote y el Centro de Estudios Cervantinos, lo que no sabías sobre Cervantes y... ¿Sabías que Miguel de Cervantes y Lope de Vega fueron enemigos declarados? ¿Y sabías que Lope de Vega intentó boicotear la edición de la primera parte del Quijote? ¿Sabes cómo respondió Cervantes ante eso? Pues acompáñame a descubrirlo en esta entrega de Lo que no sabías sobre Cervantes y su enemistad con Lope de Vega, segunda parte. Tras un inicio amistoso, las relaciones entre Lope de Vega y Miguel de Cervantes se envenenaron rápidamente entre 1603 y 1604, a pocos meses de la publicación del Quijote. El detonador definitivo fue un soneto que circuló en la primavera de 1604 y que llevaba por título Hermano Lope, bórrame el sone. En él, el autor hace un repaso de la obra editada del Fénix, desacreditándola de mala manera y pidiendo incluso que el poeta mejor deje de escribir. Aunque la verdadera autoría del poema es todavía incierta, en ese momento el soneto fue atribuido a Cervantes. Lope de Vega, encolerizado por ese ataque directo a su obra y su prestigio, escribió una carta contra el novelista y la novela que tenía camino a la imprenta, nada menos que el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Como consecuencia, los amigos de Lope boicotearon la edición, dificultando a Cervantes encontrar a alguien que escribiera un prólogo para presentar y alabar su reciente obra. Tengamos en cuenta que en esa época todos los libros iniciaban con sendas presentaciones y dedicatorias, en verso o en prosa, a cargo de la buena voluntad de otros escritores. Ante el boicot de Lope, a Cervantes se le ocurrió un nuevo recurso: prescindir de las presentaciones ajenas y escribir él mismo un prólogo, en el que, sin tratar de ocultar sus propias carencias, replica con tono sarcástico a la mala hazaña de Lope, presentando su obra al lector con las siguientes palabras: ¿Cómo queréis vos que no me tenga confuso el qué dirá el antiguo legislador que llaman vulgo cuando vea que al cabo de tantos años como ha que duermo en el silencio del olvido, salgo ahora con todos mis años a cuestas, con una leyenda seca como un esparto, ajena de invención, menguada de estilo, pobre de conceptos y falta de toda erudición y doctrina, sin acotaciones en las márgenes y sin anotaciones en el fin del libro. Como veo que están otros libros, aunque sean fabulosos y profanos, tan llenos de sentencias de Aristóteles, de Platón y de toda la caterva de filósofos que admiran a los leyentes y tienen a sus autores por hombres leídos, eruditos y elocuentes. De todo esto ha de carecer mi libro, porque ni tengo que acotar en el margen, ni que anotar en el fin, ni menos sé qué autores sigo en él, para ponerlos al principio como hacen todos, por las letras del ABC, comenzando en Aristóteles y acabando en Xenofonte y en Zoilo o Zeuxis, aunque fue maldiciente el uno y pintor el otro. Como vemos, la polémica entre los dos gigantes del Siglo de Oro también influyó en la forma definitiva que tendría el Quijote, cuyo prólogo es ya indivisible del resto de la obra. Hacia 1605 se publicó, pues, la primera parte del Quijote, que rápidamente alcanzó éxito entre los lectores.
Con o sin fundamento, cuando Lope de Vega leyó El Quijote, se empeñó en ver en la novela una burla generalizada a su persona, no solo la que de forma muy directa se da a notar en el prólogo, sino también en el personaje principal, que como él, echando mano de fantasías literarias para encarar las adversidades de la vida, aspiraba a verse entre el número de los caballeros y ascender así a la aristocracia. Es decir que, frente a las alusiones del prólogo y las ínfulas caballerescas y discordantes de Don Quijote, Lope de Vega se puso el saco. Por si eso fuera poco, la novela de Cervantes manifestaba un claro menosprecio por los lugares comunes del estilo literario de la época, del que Lope era, o al menos él mismo se consideraba, el máximo representante. En la medida en que el Quijote se burla de los tópicos gastados de las novelas de caballerías, de la lírica afectada de la época y de los recursos repetitivos del teatro, Lope se sintió atacado también en el punto medular de su fama y fortuna, su obra literaria. Su orgullo era inmenso, pero frágil, y Cervantes supo aprovecharse de eso. Así, probablemente resentido por el inesperado triunfo del contrincante, cuya novela ya había tratado de hundir, Lope de Vega respondió con estos versos vejatorios hacia Miguel de Cervantes, haciéndolos llegar en una carta hasta la misma puerta de su casa. Pues nunca de la Biblia dígole, ni sé si eres Cervantes, cónico. Solo digo que es Lope, Apolo y tú, frisón de su carroza y puerco en pie. Para que no escribieses, orden fue del cielo que mancases en Corfú. Hablaste, buey, pero dijiste mu. Oh, mala quijotada que te dé. Honra, Lope, potrilla, o guay de ti, que es sol, y si se enoja lloverá. Y ese, tu Don Quijote baladí, de culo en culo por el mundo va, vendiendo especias y azafrán romí, y al fin en muladares parará. Si bien todo el poema destila vileza, el segundo verso alude además a Cervantes como cornudo, ya que la palabra Cervantes viene de ciervo. Los insultos apuntaban incluso a sus hermanas, enredadas por ese entonces en un escándalo con acusaciones de indecencia. Ante el poema ultrajante, Cervantes reaccionó con una pizca más de elegancia. Él mismo refiere la anécdota de esta manera. Estando yo en Valladolid, llevaron a mi casa una carta para mí, con un real de porte. Recibióla y pagó el porte una sobrina mía, que nunca ella le pagara. Diéronmela y venía en ella un soneto malo, desmayado, sin garbo ni agudeza alguna, diciendo mal de Don Quijote. Y de lo que me pesó fue del real, y propuse desde entonces de no tomar carta con porte. Este es, pues, el nivel y el tono que habría de alcanzar la disputa. Los insultos y señalamientos mutuos no eran inusuales para la época. Recordemos, por ejemplo, el encono desplegado entre Quevedo y Lope, también enemigos acérrimos. Pero su virulencia no deja de ser sorprendente. No obstante, el conflicto entre los dos ingenios del Siglo de Oro tampoco paró aquí. Detalles que les contaremos en la próxima entrega de Lo que no sabías sobre Cervantes y